Saludos cordiales para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo encuentro, donde vamos a desarrollar el contenido programático del objetivo número 2 de nuestro seminario, el cual hemos titulado Distinción entre ética y moral. Debemos destacar de la clase anterior, de nuestro encuentro anterior, dos definiciones que son fundamentales para trabajarlas en función del contenido de este objetivo número 2. Lo primero es la ética, y por ética crítica. Una ética de la ontología con pretensión de superación de lo dado, lo que supone la categoría de exterioridad como aquello que está más allá de lo ontológico, mientras que la moral es como un sistema categorial teórico y las prácticas fundadas en la totalidad ontológica vigente. En el pensamiento moderno colonial, reduce la realidad a ser. Esto es la ontoepisteme. La ontoepisteme es lo que llamamos ser, o también realidad. Pero la realidad no se reduce al ser. La realidad es también el no ser. Y el no ser es transontoepistémico. Es necesario ir aproximándonos a algunos conceptos o categorías que debemos desde ya ir conociendo. Ellos forman parte de nuestro seminario. La ontología, cuyo prefijo onto, on, proviene del infinitivo eimi, que significa existir, y el participio presente es lo existente. La realidad, lo onto, es lo existente. Mientras que epistemología viene del griego episteme, estemi, que significa pararse sobre. Esto se traduce en el hecho de que pararse sobre es conocer o tratar o tratado sobre el conocimiento. De tal manera que onto es igual a ser y epísteme es igual a conocer. Estos dos conceptos aparecen por primera vez en el poema de la naturaleza del filósofo griego Parménides. Y tiene, como todo poema, está vinculado con un momento histórico. Contiene un alto contenido mítico que puede ser interpretado racionalmente, tal como nos lo recuerda Paul Ricoeur en su obra La simbólica del mal. Gracias a su riqueza literaria o a la riqueza literaria de este poema, a la riqueza filosófica y mítica, debemos cuidar de una manera, o debemos cuidarnos de hacer alguna interpretación reduccionista cuando lo necesario es ir más allá
y hacer una hermenéutica múltiple, abordante, como por ejemplo política, pedagógica, ontológica y epistémica. Por ejemplo, Platón en su obra La República y Aristóteles en su obra La Política interpretan el ser de Parménides como Grecia. Grecia es el ser. Más allá de sus fronteras habita el no ser, representado como los bárbaros, es decir, hacen una interpretación política del poema de Parménides. La ética tiene que ver con el modo de ser en la vida, que se va adquiriendo a lo largo de la misma. Recordemos que ethos es la morada interna, mi yo interno, de donde brotan los actos más humanos. Es pues la intencionalidad que guía mi hacer. Dentro de la totalidad del sistema, cada quien ocupa un lugar, cumple una función, es una pieza del engranaje, es decir, que somos considerados como algo y no como alguien. Por analogía, el ser es el sistema. El ser es del sistema. Y tal como lo define Martin Heidegger en su obra Ser y Tiempo, cuando afirma, primero, el ser, y cito, el ser es el más universal de los conceptos. La universalidad del ser es superior a toda universalidad genérica. El concepto de ser es el más, segundo, el concepto de ser es el más indefinible. El ser no puede concebirse como un ente. Y tercero, el ser no es susceptible de una definición que lo derive de conceptos más altos que él o que lo explique por más bajo. Fin de la cita. El poder como dominación, el sistema lo ha entendido históricamente así. El ser es el poder económico, militar, político, mientras que el no ser es el negado, el oprimido, la víctima, el explotado del sistema, los migrantes, las minorías étnicas, los extranjeros. La ética consiste en colocarse del lado de las víctimas. Debemos convertir al algo del sistema en alguien que per se posee dignidad. El único ser digno se llama hombre, se llama mujer, se llama ser humano. Retomemos el hecho de que lo que prevalece en el sistema es la moral, porque cada quien ocupa un lugar en el sistema, debe cumplir las normas preestablecidas. La norma está primero y la vida está al servicio de la norma. En otras palabras, podemos decir que el sistema cosifica al ser humano, lo enajena, lo objetiviza, lo ve como algo.
termina por negarle su dignidad, su vida y el vivir humano en comunidad. Distinguimos por vivir las coherencias operacionales en el proceso de conservar el vivir, como lo sostiene Humberto Maturana, sino a la totalidad de las condiciones que lo determinan. Nuestro operar es reflexivo, es decir, de conciencia y autoconciencia, lo que me permite captar el cosmos fuera de mí, lo que llamamos naturaleza, que no es ajeno a mí, sino que forma parte de mí y yo de ella. No es algo que está más allá o fuera de mí, fuera del vivir, sino en las coherencias fisiológicas y culturales del vivir, coimplicándose mutuamente. Lo traído a colación de la clase número 1 y lo expresado hoy nos lleva a preguntarnos si la ética y la moral son lo mismo. Autores de renombre de Europa y de la mentalidad moderna colonial afirman la moral termina siendo una ética y la ética una moral. De allí la necesidad de establecer una distinción con carácter heurístico y pedagógico que nunca está de más. No se trata entonces en este ejercicio que vamos a hacer de buscar diferencias entre ética y moral. Por el contrario, vamos a hablar de distinciones. ¿Qué distingue a la ética de la moral y qué distingue a la moral de la ética? Recordemos que son dos caras de una misma moneda. Por una cara la moral y por la otra la ética. Entonces, hagamos este ejercicio mental, colocamos en un lado ética y al ladito con una raya que divida la moral. La moral. Entonces, vamos a enumerar esas distinciones. La primera distinción es que la ética procede del griego ethos y la moral procede del latín mos moris. Extrañamente, sigilosamente, significan lo mismo: costumbre, tradición, hábito. Tanto en la ética como en la moral. Segunda distinción. La ética es transistémica, más allá del sistema, mientras que la moral es intrasistémica. Es la ley, la norma que constituye la vida en el sistema. Tercera distinción. La ética es metafísica, más allá de lo físico, mientras que la moral es física. La norma está escrita. Cuarta distinción. Lo que estimamos la ética o en la ética lo que estimamos como bueno, mientras que en la moral lo que estimamos como obligatorio. Quinta distinción. La ética es intencionalidad. La moral es normatividad.
Sexta distinción. La ética es autónoma, mientras que la moral es heterónoma. Séptima distinción. En la ética, la vida es una vida por realizar, mientras que la moral es vida determinada. Octava. En la ética, la persona, el ser humano es lo que cuenta, mientras que en la moral es el cumplimiento de la norma, es lo que cuenta. Novena distinción. La ética es teleológica, tiene un fin. La moral es deontológica, normativa. Décima distinción. La norma. En la ética, la norma está al servicio de la vida. Toda norma debe estar al servicio de la vida. En la moral, es la vida la que está al servicio de la norma. Decimoprimera distinción. La ética es transontológica, mientras que la moral es ontológica. Décima segunda. En la ética, el otro se me revela en una relación sujeto-sujeto, mientras que en la moral, el otro se me manifiesta en una relación de sujeto-objeto. Decimotercera. En la ética, el poder está al servicio de la vida. Es el poder para la vida. Mientras que en la moral, el poder niega la vida cuando se fetichiza la norma. Decimocuarta distinción. En la ética, el criterio es la vida. En la moral, el criterio es la ley. Estas distinciones que han venido surgiendo a lo largo de este tiempo de estudio, de preparación, no está en ningún documento, es producto del estudio, del análisis de nuestro grupo de trabajo en la línea de investigación de filosofía y sociopolítica de la educación y de lecturas que han venido surgiendo. Y podemos entonces colocar estas distinciones para tener claro cómo es que funciona, cómo es que debe obrar el ser humano en el caso específico de la investigación penal comparada. Y al hablar de la investigación penal de un hecho, de un delito, y de la comparación entre una cosa y otra, que determinan entre un hecho y otro, que determinan entre un culpable y otro, entre un inocente y otro. No es fácil. Yo no soy especialista en derecho. Mis hermanos abogados, compañeros, tienen más claridad de estas cosas. Lo que estamos tratando es de revivir, reforzar, fortalecer los principios, la ética y la moral para la praxis de la investigación penal comparada. Bueno, espero que todo esto nos ayude, nos invite, nos lleve a la reflexión,
al análisis, a la crítica y al estudio. De momento ha sido un honor. Muchas gracias.